Embarazo múltiple se define como el crecimiento o desarrollo de dos o más fetos dentro de la cavidad uterina. ¿Pero cómo ocurre esto? Fácil. Embriológicamente se genera por dos mecanismos: por la fertilización de múltiples óvulos o por la división de un solo óvulo. Según Williams, menciona que los embarazos múltiples van en crecimiento, o sea, van en aumento, y esto se puede corroborar mediante las cifras actuales. A nivel global, se dice que los embarazos múltiples representan el 3.3% de todos los embarazos, y es más común en los países desarrollados, ya que tienen más accesibilidad a lo que es las técnicas de reproducción asistida, siendo esta la principal causa o el principal factor de riesgo del incremento de gestaciones múltiples. Otros factores de riesgo que pueden llevar a lo que es un embarazo múltiple es la raza, la herencia, la edad, años. También tenemos lo que es la nutrición, siendo mayor en un 25 o 30% en las mujeres que tienen mayor talla y mayor IMC. Identificar los factores de riesgo es de suma importancia. Estos deben ser identificados tempranamente, ya que pueden llevar a complicaciones graves que les vamos a explicar más adelante. Los embarazos múltiples, según su presentación, se dividen en monocigotos y dicigotos. Los monocigotos van a representar el 30% de todos los embarazos múltiples. Este se va a caracterizar por un espermatozoide, va a fecundar un óvulo. Este se va a convertir en un cigoto. A etapa temprana se va a dividir en dos embriones. Estos, al ser provenientes de un óvulo y un espermatozoide único, pues van a compartir el 100% de sus genes y van a ser de sexos iguales. En el caso de los dicigotos, van a representar lo que es el 70% de los embarazos múltiples. Aquí la mujer va a liberar lo que son dos óvulos en un mismo ciclo menstrual, y estos van a ser fecundados por dos espermatozoides diferentes. Se van a formar los cigotos, los embriones. Estos van a crecer de forma independiente, es decir, van a tener su propia placenta y su propio saco amniótico. Al provenir de dos óvulos y dos espermatozoides diferentes, pues van a compartir sobre el 50% de sus genes. Por ende, estos pueden ser del mismo género o de géneros diferentes. En cuanto a la clasificación, primero se define lo que es la génesis de los gemelos monocigotos, siendo el resultado del proceso monocigoto gemelar depende de cuándo ocurra la división. Si los cigotos se dividen entre las primeras 72 horas después de la fecundación, se forman dos embriones, dos amnios, dos membranas coriónicas, siendo un diamnótico y dicoriónico. Si ocurre la división entre el cuarto y octavo día, será diamnótico y monocoriónico. Alrededor de los 8 días después de la fecundación, el corio y el amnios ya se han diferenciado y la división se produce en dos embriones en un saco amniótico, siendo monoamniótico y monocoriónico. También tenemos la superfetación, que es necesaria, en donde es necesaria la ovulación y la fecundación en el transcurso de un embarazo establecido. Tenemos la superfecundación, siendo la fecundación de óvulos en el mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito y no necesariamente por el semen del mismo macho. Tenemos también el gemelo evanescente, que mediante la ecografía durante el primer trimestre han demostrado que un gemelo desaparece o desvanece antes del segundo trimestre. Esto suele ocurrir hasta en un 20 al 60% de las fecundaciones gemelares espontáneas. En cuanto a la clasificación de los gemelos monocigotos, tenemos que estos se clasifican a su vez en su tipo de función del momento de su división, en donde tenemos lo primero que es el bicorial y biamniótico, que ocurre cuando la división se da en los primeros 4 días. En este tipo de embarazo, cada gemelo tiene su propia placenta y su propia bolsa amniótica. Tenemos también el monocorial biamniótico, que ocurre cuando la división se da entre los 4 y 8 días tras la fecundación, y este tipo de gemelos comparten la placenta, pero cada uno tiene su propia bolsa amniótica. También tenemos el monocorial monoamniótico, cuando la división ocurre tras los 8 y 13 días después de la fecundación, y este tipo de gemelos tienen una sola bolsa amniótica y una sola placenta. Finalmente tenemos los siameses. Esto se da cuando la división es más tardía y se hace después del día 13 tras la fecundación de los gemelos, y esta pueden estar compartiendo placenta, su bolsa amniótica, y estar unidos. En cuanto a los dicigotos, tenemos lo que es los dicoriales biamnióticos. En este caso presentan dos coriones y dos diamnios, y aquí cada gemelo tendrá su propia placenta y su propio saco amniótico. Esta es la única configuración posible para los gemelos dicigotos. Los gemelos dicigotos aquí tendrán un nivel de compartición genética similar a la de cualquier par de hermanos. La exploración clínica con la determinación exacta de la altura del fondo uterino es esencial. El tamaño del útero suele ser más grande durante el segundo trimestre que el esperado. En las mujeres con un útero que parece grande para la edad gestacional, se toman en cuenta las siguientes posibilidades, en donde tenemos los fetos múltiples, elevación del útero por una vejiga distendida, antecedentes menstruales inexactos, hidramnios, leiomiomas uterinos, una masa adherida en los anexos y macrosomía fetal. Y por otro lado también tenemos lo que es la ecografía, en donde se pueden identificar lo que son sacos gestacionales separados en las primeras etapas de un embarazo gemelar. Y otros auxiliares en sí que nos pueden ayudar en el diagnóstico es la exploración radiográfica, como la resonancia magnética y análisis bioquímicos.
¿Existen complicaciones? Claro que sí, compañero. Para que sea más entendible, las complicaciones las vamos a clasificar en dos, que va a ser complicaciones del embarazo y complicaciones fetales únicas. En las complicaciones del embarazo vamos a tener aborto espontáneo, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas, hipertensión, parto prematuro y el desarrollo infantil a largo plazo. En el aborto espontáneo vamos a tener que este va a estar en una incidencia de 1 a 80 en gestantes múltiples como tal, ya con el diagnóstico confirmado, y de 1 a 8 en los partos que van a comenzar como múltiple, pero luego se van a descartar. En el bajo peso al nacer vamos a tener que esta va a ser la tercera masa más grande por una maduración placentaria acelerada. En estos se van a presentar los fetos con un peso diferente. Digamos, si va a estar embarazado de dos fetos, este se va a tener, el uno puede tener un peso de 470 y el otro de 530, y así van a variar. En malformaciones congénitas vamos a tener que los fetos se pueden compartir sus estructuras óseas o tejidos, que luego ya lo voy a explicar mucho mejor en los gemelos monoamnióticos. La hipertensión se va a dar por la mayor vasoconstricción que va a necesitar este embarazo múltiple, debido al que el útero va a demandar de más trabajo. El parto prematuro, vamos a tener que en 10 fetos, 5 o más de gemelos, va a ser sí o sí parto prematuro. Y si ya son trillizos, todos los partos de trillizos va a ser por parto prematuro. Ya, y en el desarrollo infantil a largo plazo, va a tener un mayor riesgo de parálisis cerebral para el... Muy bien, continuando con las complicaciones fetales únicas, tenemos los gemelos monoamnióticos, que solo alrededor del 1% de las tasas de gestaciones gemelares monocigóticas, estos van a estar compartiendo un saco amniótico. Ya, los gemelos diamnióticos pueden volverse monoamnióticos si la membrana divisoria esa puede llegar a romperse. Entonces pasarían a ser un gemelo monoamniótico, el cual va a estar conllevado con un mayor índice de morbilidad y mortalidad debido a la ruptura que tuvo durante su proceso. Muy bien, para entenderlos, vamos a clasificar los gemelos monocigóticos en simétrico, que va a estar, el uno van a encontrar separado del otro feto, como normalmente se encontraría, y también van a estar unidos. Ya, en el asimétrico vamos a encontrar la clasificación de tres, que va a ser a cardíaco externo, que un feto va a estar en su saco, y la otra mitad del feto en su otra parte, en su otro saco. Y la parte que no encontramos de ese feto puede estar, o está mejor dicho, incluida en el primer feto, por así decirlo. Ahora encontramos el parásito externo, como se le conoce, que en un feto más desarrollado va a estar dentro de su hermano, en la parte de la cavidad abdominal. El feto interno en el feto o feto infeto, como su nombre lo dice, puede estar en cualquier parte dentro del cuerpo de su hermano, como puede ser en la cadera, en el estómago. Ahora también tenemos lo que es la clasificación ventral y la dorsal. En la ventral vamos a tener una subclasificación, lo que viene a ser rostral, caudal y lateral. En la rostral vamos a tener, como en las imágenes de aquí, ónfalopago, tóracopago, cefalopago, donde la ónfalopago y la tóracopago van a ser un poco similar, pero con la diferencia que la unión en la tóracopago va a ser casi de toda la cavidad torácica. En el cefalopago va a estar unida la cavidad torácica y lo que vendría a ser el cráneo. En la caudal, esta va a estar unido, como podemos ver, el histopago también se la conoce, y van a estar unidos en la parte ventral, coxis. Y en las laterales vamos a tener los que es el parapago diprosopo y el dicéfalo, que el parapago diprosopo, va a estar el cuerpo dentro del feto, pero va a remarcar o va a salir la parte del cráneo. El dicéfalo va a estar unido en caja torácica de cada feto, pero separados por la parte del hombro hacia arriba. Cada feto va a tener su cabeza y sus brazos. Ya. En la parte dorsal, vamos a tener el cráneo pago, que en la parte dorsal vamos a tener el cráneo pago, que como su nombre lo dice, va a estar unido por el hueso frontal de cada feto. El raquipago, que va a estar unido por la columna vertebral de cada feto. Y el píopago, que va a estar unido en la parte del coxis de los fetos, como podemos ver. Muy bien, para el manejo, se va a dar con un manejo ecográfico, ya que se debe llevar un control en el intervalo de 2 a 4 semanas para evitar todas estas complicaciones que les mencioné. También se va a vincular con una vigilancia fetal, que va a exhibir un crecimiento restringido, y las pruebas van a ser conllevadas sin estrés, un perfil biofísico y una evaluación Doppler de la arteria umbilical se ha recomendado en el tratamiento de los gemelos, por lo cual esto nos va a evitar las complicaciones o poderlas detectar a tiempo. Ya bueno, a continuación ahora vamos a hablar sobre lo que es el trabajo del parto en embarazos múltiples. Bueno, en primer lugar, la atención obstétrica debe ser constante. Se debe evaluar los signos vitales tanto de la madre como del bebé constantemente para evitar o estar al tanto de cualquier complicación que pueda surgir. También se debe disponer de equipos de hemoproductos para transfundir. Establecer un sistema de infusión intravenosa. El obstetra debe estar capacitado, ya que el embarazo múltiple es más complejo que cualquier otro parto normal, y se debe también disponer de un equipo de ecografía. Ahora voy a mencionar algunas situaciones especiales que pueden surgir en el trabajo de parto de embarazo múltiple.
En primer lugar tenemos el parto por cesárea del segundo gemelo. Esto puede ocurrir por la rotación del segundo gemelo a situaciones transversas o de la pelvis. También si existe bradicardia del segundo gemelo y si no hay éxito en el parto vaginal. También se puede presentar lo que es un parto en feto pretérmino. Aquí podemos realizar lo que es la cesárea y el parto vaginal. La cesárea pues se la utiliza cuando la complicación de un parto pretérmino, existe complicación de un parto pretérmino y el peso fetal es menor a 1500 gramos. Y en el parto vaginal, si el peso fetal es mayor a 1500 gramos y cumple los criterios para parto vaginal, se puede optar por esta vía. Tenemos otra, que es el parto diferido del segundo gemelo. Es cuando se produce la expulsión de uno de los gemelos antes del término, quedando el otro inútero sin actividad uterina. Aquí se debe utilizar los antibióticos y vigilancia. También tenemos la última situación especial que puede surgir. Es un intervalo entre el parto del gemelo. El intervalo de expulsión entre el primero y el segundo gemelo es aproximadamente 20 minutos. Se recomienda el uso de oxitocina para inducir actividad uterina en los casos de hipodinámica uterina y en caso de que se impida el parto vaginal se realizará lo que es la cesárea.